Buenas noches, esto es Luis Novarecio de Entrevista. Hoy tenemos el gusto de recibir a un historiador, un intelectual, un tipo siempre muy interesante para hablar, que es Felipe Piña. En un ratito vamos a estar hablando de la historia más remota, pero también de la historia de estos días, porque pasaron varias cosas en la jornada de hoy. Y me gustaría preguntarle a Felipe, ¿desde cuándo sucede esto? No hay acuerdo con los docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo fue que los docentes perdieron ese lugar que deben tener, que es el del respeto social, el del reconocimiento económico, y pasamos a exigirles siempre que no pueden hacer otra cosa más que dar clases porque es un apostolado, una suerte de, no sé, de sacerdocio? Bueno, enseguida se lo quiero preguntar, pero lamentablemente la democracia argentina tiene una deuda con los docentes. Después vienen todas las otras discusiones subsiguientes, como perfeccionarse, el tema del ausentismo, pero digo, primero hay que ver qué lugar se les da social y económicamente a los docentes. Primero de los temas. Otro de los temas, y pensaba cuando venía a hacer el programa, y me gustaría contrastarlo mucho con Felipe, que ha estudiado a la historia de nuestros próceres y a la historia argentina, ¿qué pasa con el tema de Facebook? A mí me tiene especialmente atrapado este hecho que va a llevar a Facebook en Londres y en Nueva York, por lo menos, a explicar cómo con los datos tuyos y míos se puede construir la Big Data y no solo saber gustos personales, sino influir, como dijo Hillary Clinton en la última campaña presidencial, para que, según ella, el espionaje ruso haya volcado la elección en favor de Donald Trump. Digo, en la Argentina también hay una discusión que debe darse. Y hoy, si vos viste A24, habrás notado que el fenómeno de Zuckerberg no es una cuestión ajena, sino que aquí en la Argentina el uso de la Big Data también debería ser cuanto menos analizado. Sentada a esta misma mesa en la que va a estar Piña enseguida, Graciela Camaño dijo hace 4 meses: el gobierno argentino es un gran hermano que maneja una cantidad de datos, acordate, la base del ANSES que le fue cedida al Poder Ejecutivo, el tema de Facebook y las redes sociales a las que el gobierno argentino es tan afecto, sobre la que se pone tantísimo apoyo económico sobre Google, sobre Facebook, y construye de alguna manera la posibilidad de saber que cuando se va a tocar el timbre, por ejemplo, no sea una cosa aleatoria, sino absolutamente dirigida por un sistema informático que antes se pensaba, pienso en House of Cards, en grandes estructuras y hoy con estructuras mucho más a la mano. Me sorprendió en esta misma semana el informe de Amnistía Argentina, Amnistía Internacional Argentina, una de las organizaciones en defensa de los derechos humanos más respetadas de todo el planeta, que contó cómo existen ciberpatrullas, patotas cibernéticas, como quieras llamarlas, que se dedican a minar la opinión de algunos comunicadores. Aquí estuvieron 2 de ellos, por ejemplo, Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell, cuando disienten con el discurso dominante. También debo decir que me sorprendió mucho haber leído algunos intelectuales cercanos al gobierno. Creo no equivocarme si digo que Juan José Campanella, el director de cine, es uno de los intelectuales más relevantes que tiene el establishment macrista, apoyado abiertamente. Y me sorprendió ver un tuit de Juan José Campanella acusando a Amnistía. Yo espero que sea un error de corrector, un error de tipeo, diciendo Amnesia Argentina, por Amnistía Argentina, se acordó ahora recién de las ciberpatotas y no en la década pasada. Es impactante que a veces quienes dicen que quieren salirse de la grieta la fomentan. En lo personal, uno tiene la tranquilidad de que en este programa, en los que hemos trabajado, criticábamos abiertamente cuando Casa Rosada, en manos de Anita Montanaro, una militante de la Cámpora, utilizaba un símbolo de la Argentina para hacer hostigamientos. Ahora, si esto sucediera, si el informe de Amnesty Argentina es equivocado, hay que contrarrestarlo con argumentos, no con el desprecio de decir ahora se acordaron y no durante la década kirchnerista. Y un dato más que no quería dejar de mencionar y que ayer hacíamos alusión. Un juez de este país tiene que decidir si el caso de Alfredo Astiz merece la prisión domiciliaria o no. Así funciona el sistema. El servicio penitenciario recomienda que aquellas personas que llegan a una determinada edad o tienen un estado de salud determinado deben salir de la prisión común y corriente, tener prisión domiciliaria con pulsera electrónica y de esta manera conseguir no que se cumpla la pena, sino quitar o hacer lugar en las cárceles porque no las hay. Es así de siniestro. Y el Servicio Penitenciario Federal ha elevado una recomendación de más de 1000 personas en las que equiparó a todos, desde Astiz
el ángel rubio, aquel que marcó a Azucena Villaflor y provocó su desaparición, estoy hablando de la fundadora de Madres, a una persona que ha cometido un delito común. Y yo no digo que hay delincuentes buenos y delincuentes malos, pero sí el Código Penal tipifica en delitos que son imprescriptibles de lesa humanidad y delitos que sí tienen prescripción por lo que ha implicado en la historia. Y vuelvo a pensar en Felipe, que ya va a estar charlando con nosotros, para saber qué significa esto, que un juez pueda decidir que Alfredo Astiz, que tiene 67 años, que parece que cursa una enfermedad de cáncer de próstata en estado controlado, puede haberse beneficiado por esto. Primero decir que el servicio penitenciario se ha defendido diciendo que lo único que eso es cumplir un trámite administrativo. La verdad que pensar que un delincuente de lesa humanidad, de la calaña de Alfredo Astiz, merece un trámite administrativo como cualquier otro, a mí me genera dos cosas. O de una desidia cuasi cómplice, o de una intención de hacer pasar entre tantas cosas el si pasa, pasa, que tantas veces hemos hecho, nada menos que a un delincuente de lesa humanidad. La asepsia, decir que aplicar un trámite burocrático es simplemente hacer esto, esa asepsia administrativa a mí me suena a complicidad. Ojalá que el juez que tiene que decidir lo tome en cuenta. No quiero dejar de mencionar, esta mañana nos tocó, y perdón la autorreferencia, entrevistar a Graciela Fernández Mejide, que contradijo todo lo que estoy diciendo. Y dijo que incluso a los enemigos más acérrimos, es más, la pusimos en esta situación hipotética. ¿Qué pasaría si ella encontrase a quien secuestró y desapareció a Pablo, a su hijo de 17 años, que con 3 otros compañeros fueron secuestrados y nunca más se supo, y le cupiese la posibilidad de la prisión domiciliaria? Y Fernández Mejide dijo textualmente, hay que aplicarla, porque incluso a los que violaron el Estado de Derecho se les debe dar la protección del Estado de Derecho. Yo, frente a Graciela Fernández Mejide y este dolor de una madre que perdió un hijo, me parece que solo debo hacer silencio. Confieso que no me alcanza semejante generosidad o magnanimidad. En cualquier caso, es un tema para discutir y que me parece que forma parte de la historia reciente, junto con los maestros, junto con Facebook y junto con los próceres y los mitos de la Argentina, y para eso nada mejor que recibirlo a Felipe Piña. ¿Qué hace, Felipe? Querido. Un gusto verte. Gustazo, igualmente. Por favor. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Tenés Facebook? ¿Tenés redes sociales? Sí, claro. Como corresponde. Sí, tengo y le doy mucha bola. Le das bola. Bueno, No, arrancamos. no estoy pendiente, pero básicamente me parece que es una forma de socializar el conocimiento, ¿no? Por lo menos mis redes están destinadas a eso, no hablo de viajé a tal lugar y me pongo la fotito. Fuiste al peluquero. No, o sea, es siempre compartir historia, música. En Facebook tengo 785.000 seguidores. Y hay toda una programación que arrancamos con folclore, después música internacional, la efeméride del día, la nota central y alguna cuestión más, generalmente mucho pensando en los docentes, en los profesores, que les pueda servir el material, y eso es lo que la gente agradece. Y lo mismo en Twitter, ¿no? ¿Te da algo de vértigo esto que pasa ahora con Facebook? Que, digamos, algo que todos sabíamos, presumíamos, porque ahora tiene entidad severa. Nos afanaron, 50 millones de personas les afanaron los... ¿Te da siempre lo supimos, me parece, ¿no? O sea, darse por enterado ahora, bueno, pero siempre lo supimos, que es una red que nace con una intención de espionaje evidente, que basta con que abras tu mail y te digan pasajes al lugar donde vos vas, el hotel a donde vos vas. Estamos completamente espiados, ¿no? Pero bueno, acá hay una intencionalidad política evidente y algo que va mucho más allá. O sea, acá hubo un trabajar para la campaña de Trump, evidentemente, que tiene implicancias para un país como Estados Unidos, donde la verdad es un tema interesante, por lo menos merece sanción. Un presidente tuvo que renunciar, Nixon, ¿no? Por mentir. Creo que es un dato que está bueno, que ojalá llegue acá, ¿no? Voy a contradecir el método de la ciencia histórica, pues supongo que hay que tener una distancia, pero digamos, ¿te animás a pensar qué momento de la historia argentina estamos viviendo? ¿Cómo se describiría? Un momento complicado, un momento para mí bastante triste, de gran tristeza en cuanto a lo que uno ve, ¿no? A la pérdida de empleo, al modelo descentralizador, un modelo que privilegia lo financiero, un modelo de impunidad. Esto de Astiz yo no creo que sea un trámite administrativo de ninguna manera y creo que no es casual que a pocos días del 24 se hacen estos anuncios, ¿no? Creo que son anuncios provocadores y con el emblema, ¿no? El monstruo emblemático que es Alfredo Astiz, ¿no? La persona más traidora, más horrenda, como un símbolo, el tigre Acosta, ¿no? Que saldría en libertad. O sea, vamos a respirar el aire con esta gente, ¿no? Bueno, la prisión domiciliaria, que es un premio, ¿no? Sí, claro.
Así que creo que es un momento, a mí por lo menos me da bastante tristeza. Y muy peligroso en términos económicos, ¿no? Me separo un poco porque me parece Sí. muy interesante lo que vos decís, una cosa de impunidad, una cosa de tristeza, que digamos un ánimo social y una cosa económica. Me quedo con lo primero. ¿Te parece que no es casual? Digamos, ¿vos crees que no es casual No. al 24 de marzo? Yo creo que esta gente no hace nada casualmente, ya, bastante estudiado todo lo que hacen. Y en lo del trámite administrativo que se lo cuenten a, o sea, a Caperucita Roja, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión, y justamente estos son los que sobran en la cárcel, digamos. Tenés 1000 que sacar y elegís justo a estos tipos para sacar, digamos, es muy raro, ¿no? Cuando decís esta gente... Digo el gobierno, digo el servicio penitenciario, el Ministerio de Seguridad, digo el aparato muy cercano en ideas a lo que fue el aparato represivo, ¿no? No está muy lejos de eso, digamos, de su forma de pensar, quiero decir. No es que sean lo mismo ni mucho menos, pero hay una cercanía ideológica evidente. La derecha argentina tiene una continuidad que evidentemente este gobierno reproduce, ¿no? Y con cierto orgullo, digamos, con cierta cuestión que no le molesta mucho, ¿no? Macri es la derecha. Macri es la derecha, por supuesto. No creo en esta nueva derecha. La derecha no es nueva, no se renueva la derecha. Se renueva marketineramente, digamos, en sus formas de contar, en su forma de expresarse, pero sus profundos elementos centrales, que son un modelo económico restrictivo y de negocios, y el desprecio por el trabajador, es una costumbre de la derecha argentina desde los albores. La generación del 80 en adelante, digamos, privilegió los negocios del Estado y un modelo restrictivo en lo político y en lo económico, ¿no? El fraude electoral que restringía la participación política y el modelo agroexportador que restringía la participación en la distribución de ingresos de la sociedad. En un momento fue tanto el ingreso que aún así se hizo reparto, ¿no? Con algunos elementos muy interesantes. Esa generación del 80 que no es toda negativa, tuvo la ley 1420, la ampliación del modelo educativo, cierta preocupación por la infraestructura, ¿no? Pero el modelo es un modelo de una derecha que no es liberal, porque liberal es el tipo que intenta la competencia, la no intervención del Estado. La derecha argentina siempre se preocupó por manejar el Estado y por hacer negocios desde el Estado, ¿no? Desde Juárez Edelman y muchos más. Pero no es... El caso más patético es el caso Martínez de Oz, ¿no? Que antes de asumir y durante la asunción de su ministerio estatizó la Ítalo, sí, claro, por $400 millones, ¿no? Una cifra o sea, impensada, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tenés un ejemplo del liberal estatista, ¿no? Digamos, vos decís, Juárez Edelman, Martínez de Oz, ¿encontrás reproducciones de este sistema, de esto que vos definís que es la derecha a lo largo de la historia? Digo, ¿Macri se parece a Martínez de Oz se parece a Juárez Edelman? Sí, distintos, ¿no? Son distintos momentos, pero hay una continuidad histórica, evidentemente, en ese modelo económico donde vos ves que aparecen las mismas cosas: apertura de importaciones, ahogamiento de la industria, tipo de cambio estable con alta tasa de renta financiera, lo cual provoca un nivel de interés en dólares que luego se torna imposible de pagar y luego viene la crisis, ¿no? Todo más o menos lo mismo de siempre, ¿no? La teoría del derrame vuelve El derrame es un verso que no se lo creen ni ellos, ¿no? El derrame es, aparte, ¿qué sería el derrame? Lo que sobra. ¿Y por qué la gente tiene que tomar lo que sobra? Si la gente es la que produce los bienes, ¿por qué tiene que recibir lo que sobra? ¿No? Esta idea de que si a mí me va bien, a vos por ahí, porque tampoco te dicen seguro. Quizás si nos va bien, a ustedes les puede ir bien. Pero estamos hablando de agarrar lo que queda en el piso, ¿no? Yo lleno la copa, me tomo el champán y si me cae una gotita para vos. Es muy perverso, ¿no? ¿Se parece esto a los 90? Se parece. Los 90 tenían otra característica y otro contexto mundial. Este contexto mundial es altamente complejo. Yo creo que nuevamente en esta mala lectura de la historia que se hace en Argentina, se cree que somos un país, una isla, y que lo ajeno no nos va a afectar, ¿no? No miramos lo que pasó hoy con el aumento de interés de la Reserva Federal, que esos 25 décimas de punto son para nosotros millones, o qué puede pasar en el contexto mundial con este tambaleo del dólar a nivel financiero, la devaluación posible del dólar, o sea, el tema Unión Europea, Estados Unidos, bueno, son temas que parece que fueran ajenos, ¿no? Como que la economía argentina se manejara autónomamente, es una economía cada vez más dependiente, más interdependiente, con este modelo de endeudamiento y no se sabe muy bien para qué.
Yo estoy haciendo un esfuerzo porque creo que el periodismo somos responsables de esta cosa de, pero antes, pero ahora. Sí. Pero, viste que Sí, es una cosa que a mí me tiene bastante cansado, que si vos criticás lo presente, avalás lo pasado, ¿no? Entonces uno tiene que andar como disculpándose, y la verdad que yo fui muy crítico de lo anterior. Y tenés que hacer como y tengo que hacer esta un cosa ejercicio de claro, pero rendir un te examen, pasa ¿no? con cosas como Rosa, ¿no? Hablás de Rosa y decís, bueno, ojo que yo critico la mazorca, pero estás hablando, todo el tiempo tenés que estar diciendo, pero ojo que yo, como si uno tuviera que hacer un equilibrio bastante cansador, ciertamente, ¿no? Y te pasa a vos y me pasa a mí, entonces sí, para vos criticás, pero qué sé yo, pero el otro estaba bien. No es así, digamos, ¿no? Cuando uno critica una cosa no necesariamente avala otra, digamos, pero estamos hablando de este momento que me parece un momento preocupante. Que es un poco lo que yo decía, y no lo quiero personalizar, porque si no va a decir, pero el caso Campanella, ¿no? O sea, decís, ahora Amnistía se acuerda de supuestas intromisiones o hostigamiento, pero el problema es que hay hostigamiento, digamos, las malas cosas no se compensan entre sí. No, pero además Amnistía siempre tuvo informes anuales muy críticos de cuestiones vinculadas a la libertad de expresión, distribución de pauta durante el gobierno anterior. Habría que aconsejarle a Campanella que lea los informes anuales de Amnesty International, ¿no? Que son probablemente una de las entidades más serias de derechos humanos en el mundo. Sin duda. Habrá que enojarse con Amnesty no tiene mucho sentido, por lo menos si uno no tiene fundamentos para... No leí muy bien lo que dijo Campanella, pero si dijo eso, me parece que está bueno que se fije los informes de Amnesty, que es una institución claramente que no es K ni anti-K, ni es M ni anti-M, es mundial, qué sé yo. Esta cosa tan ridícula, ¿no? Muy argentina de mirarnos el ombligo, que el mundo es K o no K, o M no M, digamos. Sócrates o Platón no entran en ninguna de las dos categorías. Dejémonos de joder un poco también, ¿no? Dame un rato y te los ubico. Claro, ¿viste? Porque no se puede hablar de nada. Entonces, si hablas de, qué sé yo, de Washington, no sé. Ya como todo tiene una mirada tan chiquitita, que son dos encuadramientos bastante pequeños en un punto, ¿no? Lo K o lo M, como para meter toda la mentalidad humana dicotómica en esas dos posiciones, en dos letras, digamos, que son simbólicas. Me parece que es muy poco. Ahora, lo que sí es seguro que es cómodo porque te reduce la argumentación. Claro, sí. O sea, sos mi amigo, sos mi enemigo, y podemos girar la mesa, ¿no? Y transforma en una estupidez la vida, ¿no? Porque esta cosa que yo no puedo hablar con vos porque no pensás exactamente como yo, y en esta cosa de descalificación, digamos, es muy distinto que yo te diga no estoy de acuerdo con vos a que te diga estás totalmente equivocado. Yo quién soy para decir estás totalmente equivocado, como te dicen, y te descalifican y todo eso, ¿no? Que es un poco de una raíz autoritaria muy fuerte que está presente en nuestra sociedad. Tenemos una educación altamente autoritaria, descalificatoria, permanentemente, que tiene que ver, yo creo, con una cuestión muy fuerte nuestra, que es la envidia y el ego exacerbado, particularmente en las zonas urbanas, ¿no? Estoy hablando del argentino, que no existe para mí el argentino, ¿no? No hay. No existe el argentino, ¿qué es el argentino? ¿Qué sé yo? El argentino es el entrerriano, el jujeño, el cordobés, el mendocino, son todos y ninguno, porque el estereotipo es el porteño, pero ese no es el argentino, es un tipo de argentino. El argentino soberbio, tanguero y melancólico, no ese es el porteño, no es el jujeño, qué sé yo. Entonces, había hasta hace poco un manual de primaria que decía la Argentina tiene clima templado. ¿A dónde? No está el clima templado. Claro. Ni siquiera en la pampa húmeda, suponete que hubieran sido muy unitarios, pero ni siquiera la pampa húmeda, ¿no? Pero te decís algo que es muy interesante y que me gustaría profundizar. Hay un ego y una envidia instalada. Instalada que viene mucho de este proceso, no tienen la culpa los inmigrantes, sino este proceso migratorio donde te tenía que ir bien. Esto está muy estudiado en las cartas de los inmigrantes. En muchos casos mentían, le estaba yendo muy mal, y mentían que ya habían comprado su casa, que le estaba yendo bien, lo cual instaló, ya pasado el tema de la inmigración, la preocupación por la mirada ajena. Estamos demasiado atentos al qué dirán. Y esta pregunta tan pelotuda que te hacen cuando venís de Europa o de cualquier lado, ¿qué dicen de nosotros? No dicen nada, y mejor que no digan nada, qué sé yo. ¿Qué te importa lo que dicen? ¿Qué te cambia? Entonces yo creo que lo importante es que decimos nosotros de nosotros. ¿Cómo te va? ¿Por qué te dice tu vecino? ¿Qué te dice el tipo que vive acá y sabe cómo es la cosa? Lo que digan en Finlandia o en París de nosotros, la verdad que no es muy importante. Pero es una tradición de la mirada ajena y de hecho el tango triunfa en París y después acá, ¿no? Es decir, la referencia a mirá qué grande, ¿no? Lo que dicen. Y es un poco eso. Y la envidia es una
un componente nacional muy fuerte. Ahora, vos decís algo, esto es bien argentino, digamos, es una idiotez, un caso que no tiene ningún valor, pero... Es mundial también, ¿no? Nos ocupamos de Argentina porque vivimos acá. Obvio. Es muy mundial, sí. Pero hay esto una mirada muy atenta, digo, uno viaja al Brasil y pareciera más desprejuiciado, hasta en lo físico. Sí, es una sociedad mucho más descontracturada. Es una sociedad que aún en la pobreza disfruta, goza. Acá es toda una cuestión de una gran negatividad, ¿no? Una carga muy negativa y muy atento a cómo le va al otro, ¿no? Porque el otro tiene lo que yo no tengo, digamos, pero no en términos clasistas, que sería quizá positivo, porque sería aspiracional, claro, sino en la cuestión de yo me lo merezco y el otro no, qué sé yo, y no sé. No sé. Ayúdame, yo sé que, insisto, la historia necesita un poco de tiempo, yo te estoy pidiendo que hagas historia de hace 15 minutos, pero digo, tomemos de la democracia esta parte, 83 Alfonsín, los 90 Menem, si querés pongamos un de la Rúa ahí con el Salto, etcétera, etcétera. Los Kirchner, ¿qué tono en la historia te parece que puede llegar a quedar? ¿La relevancia de qué cosa? Yo creo que la democracia está muy en deuda con la sociedad argentina, digamos, en su clase política en cuanto a la capacidad de formación y a la capacidad de adaptación a los temas que se fueron dando en cada momento. Es una clase política que tuvo mucho tiempo y plata para formarse, porque son prácticamente los mismos dirigentes o más o menos, y no lo han hecho, ¿no? Yo creo que hay un déficit importante en la clase dirigente en su formación. Yo creo que todos los que están dando vueltas pueden haber hecho cursos en Harvard, en Oxford, sobraba plata, tiempo, ¿no? Y creo que hay un déficit importante cultural, ¿no? ¿Te parece Uno ve, por ejemplo, la pobreza de los debates, ¿no? Donde en realidad son reproches. No hay, por ejemplo, planteos proactivos, ¿no? Propositivos. ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la salud? ¿Qué es la política? La política no es una carpeta y muestro que vos robaste o qué sé yo, ¿no? O sea, o no robaste o hiciste esto o tuviste un problema familiar o no, una novia, no sé. Eso no es la política, eso es una perretada, ¿no? Y es lo que uno ve en los programas políticos, digamos. Que de alguna manera nos involucra. Algún colega habla del periodismo patrullero, que parece que fuéramos un periodismo de patrulla, ¿no? Sí, y extorsivo, ¿por qué no? También extorsivo, en un punto. Donde, en definitiva, yo no digo que no haya que ocuparse, por supuesto, de los ladrones, de los chorros, de cualquier gobierno, ¿no? Pero eso no es la política, digamos. O por lo menos no es solo. Hay un montón que falta, ¿no? Yo entiendo un programa político donde me van a hablar de qué hacemos con la infancia, la vejez, las jubilaciones, la salud, el modelo educativo, cómo pensamos el país de acá a 10 años, no importa que ya no estén, porque parece que hablamos hay que hablar del momento, no sé, un año vista. Suerte. 6 meses, no sé, ¿no? Felipe, ¿qué te dio curiosidad, Alfonsín, curiosidad intelectual, Alfonsín? Sí, tuve la suerte de tratarlo bastante. Una persona que me resultaba muy querible. Yo no coincidía con muchas cosas con él, pero era un tipo sumamente interesante, una persona muy afectuosa. Me contó Ricardo que pocos días antes de morir estaba leyendo un libro mío, Mitos 3, y la verdad que las veces 4 o 5 veces que tuvimos charlas muy profundas y una persona que siempre respeto y respeté mucho, ¿no? ¿Menem te dio curiosidad intelectual? Sí, la verdad que sí. Me hubiera gustado mucho entrevistarlo. Por supuesto que no. Me da la impresión que no. No, sí, a mí me gusta mucho la entrevista y hice mucha entrevista y creo que es una forma muy interesante de investigación histórica, ¿no? Por lo tanto, es una persona que me parece muy interesante desde ese punto de vista, no coincidiendo nada, ¿no? Particularmente creo que es una persona que le hizo mucho daño a nuestro país, casi como una segunda parte de la dictadura en términos económicos sociales. Lo que no quita que no me hubiera gustado o no me gustaría todavía hablar con él, digamos, ¿no? ¿Y Néstor y Cristina? Sí, por supuesto, también. Son dos personas altamente interesantes. Cristina es una persona interesante en términos culturales. Acá sí la diferenciaría un poco del resto de la clase política, pero es una persona más ilustrada, ¿no? Y sí, por supuesto, cómo no. ¿Macri te da curiosidad intelectual? Sí, claro, también. No intelectual, no lo veo como una persona con mucha... de la que pudiera resultar una charla interesante en términos intelectuales, pero sí me interesa esta cuestión de tanta afán de poder y tanta ambición, ¿no? Y esta cuestión de vincular negocios con política tan claramente.
Desde ese punto de vista, desde el punto de vista intelectual, la verdad que mucho no creo que me interese. O sea, ¿eso te parece que es un signo como distintivo del Sí, presidente? creo que sí, creo que sí. Creo que es una persona muy coacheada, ¿no? Muy preparada desde el punto de vista del marketing político, que un poco emparentado con el marketing económico o financiero o empresarial. Y intelectualmente no creo que sea muy interesante, pero por supuesto sí. Ahí sentada Beatriz Arlo dijo, a Macri no le interesa la política, no cree en la política. Yo creo que es posible, es posible. Sí, porque forma parte de toda una camada de jóvenes empresarios, etcétera, donde la política termina siendo un elemento de negociación, no un elemento de formación o de capacitación o de mejorarle la vida a la gente, digamos, ¿no? Que es un poco la política, sino es cómo respondo a intereses extranacionales o cómo quedo bien con el fondo y a la vez hago negocios, ¿no? Es un poco, me parece, el espíritu de este gobierno, ¿no? En escasos 2 años para atrás, ¿te animás a leer si Macri ganó por Macri o ganó gracias a la gestión de Cristina? No, por supuesto, ganó por la gestión, por los errores del kirchnerismo, no tengo ninguna duda. Macri no ganó por él. Casi te diría que no ganó, que perdió Cristina, ¿no? No creo que haya ganado, me parece que perdió Cristina y en parte entendible a partir de los gravísimos errores cometidos en términos económicos, comunicacionales, de no entender ciertas características de la clase media argentina, ¿no? Donde lo simbólico es más importante que lo de fondo. Si gente que jamás podía comprar dólares, pero que le molestaba que no se pudiera comprar dólares, por ejemplo, ¿no? El tema del impuesto a las ganancias, que se manejó tan mal. De hoy en día la gente añora pagar ganancias, por ejemplo, ¿no? Pero se manejó tan mal, o el tema de la 125, ¿no? Fue un error tremendo y un error estructural del kirchnerismo para mí, que creo que le costó el futuro, la ruptura con el tronco central del peronismo, que es el movimiento sindical, ¿no? Ese creo que fue el error madre. Particularmente cuando se disponían a armar un dispositivo de enfrentamiento con un poder tan fuerte como el campo y la prensa, ¿no? y la prensa hegemónica. Y a la vez que rompía con su único realmente poder serio que podía tener, que era el aparato sindical. Estamos a 10 años de la justo a 10 años de la 125. ¿Reproduce lo que siempre fue la pelea de un sector del campo con el sector más popular o fue otro fenómeno? No, para mí lo interpretaron mal, porque creo que, y esto tiene que ver Lustó, ¿no? En esa interpretación errónea, donde se seguía pensando en un campo oligárquico del siglo XIX o hasta poner la década del 30 del siglo XX, que ya no era. El campo era un colectivo muy complejo, como si vos dijeras la ciudad. El campo no es un campo, el campo es la oligarquía terrateniente que ya mutó en oligarquía financiera, burguesía financiera, terrateniente, financiera, industrial, los pools de siembra, que es otro fenómeno, los pequeños y medianos productores, que aunque no estaban afectados, se sintieron solidarios porque se habló del campo en general. Es decir, un error muy grave de comunicación y de implementación. Un error tan grande que unió al productor de mi zona de 20 hectáreas, que había heredado en 3 hermanos, con un pool de siembra o un terrateniente, ¿no? Exactamente, creo que fue un error gravísimo, quizá con buenas intenciones probablemente, ¿no? De redistribuir riqueza del campo al polo industrial urbano, pero muy mal planteado, sin duda. ¿Escuchás o lees a Durán Barba? ¿Lees o escuchás a Durán Barba? ¿Y? Lo leo en Perfil. Me parece un tipo interesante, tipo que lleva el marketing empresarial a la política, ¿no? Y sobre todo con un fuerte conocimiento de lo comunicacional. En algún caso se va de mambo, me parece, ¿no? Creo que se va un poquito. Pero en general le ha ido bastante bien. Pero bueno, no alcanza, me parece a mí, ¿no? Cuando vos basás la política en el focus group, que funciona un montón, el riesgo, me parece, es vaciar de ideales. O sea, digamos, yo no puedo dejar de recomendar todo el tiempo tu libro de Mariano Moreno, por debilidad personal y porque es un libro fuera de serie, el que has escrito. Digo, más allá de la mirada romántica sobre Moreno, tenía ideas. Por supuesto. O sea, me lo imagino. Y está buenísimo que tengas ideas, ¿no? Porque parece ser que la prensa política es una mala palabra, ¿no? Y la Gaceta era prensa política. Entonces, ¿qué tiene de malo la prensa política cuando uno sabe lo que está leyendo, ¿no? Nadie te engaña si está leyendo una prensa partidaria, una prensa política. El problema es cuando uno se proclama independiente, ahí hay un problema. Si vos decís, yo pienso así y escribo esto, perfecto.
Y yo creo que Moreno no engañaba a nadie, era el órgano de la revolución, la Gaceta, ¿no? La Gaceta de Buenos Aires. Claro. Y sí, me parece que es un horror que la política se mida en focus group. O ves encuestas de 1000 casos que te dicen la Argentina piensa, ¿y de dónde? ¿Dónde le hiciste la encuesta? ¿Qué sé yo? ¿Cuánta gente tiene teléfono? No sé, no sé yo. Y ya ahí empezamos a sacar conclusiones. Que eso es un clásico. Como, o sea, de una puntita hacemos el iceberg, ¿no? Y construimos ahí. Construimos, y creo que eso es muy poco serio, básicamente. A mí no me molesta, digamos, ¿no? Que a mí me afecta en lo personal, pero digo, sí me cansa un poco esta cuestión de la poca seriedad en el análisis, ¿no? De cómo ya un tipo se siente habilitado a hacerte un libro a partir de una cosa que no quiere decir nada, qué sé yo. Y es bastante frecuente, ¿no? Esta cosa de hablemos sin saber. Yo hablaba con un amigo que bueno estaría hacer un programa de tele, hablemos sin saber. Bueno, Capusotto hizo Sí. un ícono de Sí, esta claro. historia, ¿no? ¿Qué sentís cuando nosotros los periodistas decimos Grieta siempre existió, unitarios y federales, azules y colorados? ¿Es verdad esto? Sí, existió, pero también existieron hiatos en la Grieta, momentos de cierta posibilidad de diálogo en la Grieta, ¿no? La Grieta no es una cosa brutal, es decir, depende de qué Grieta estemos hablando, ¿no? De la Grieta de diferencias políticas me parece que siempre se puede zanjar, se puede hablar. No nos podemos sentar a hablar con Echecolás o con Astiz, pero con el resto de la gente te puedes sentar, deberías poder sentarte a hablar, me parece a mí, ¿no? Está dentro del ámbito democrático. Hay casos hermosos de ruptura de la Grieta, el caso de Alberdi y Rosas. Alberdi había escrito en su momento un periódico llamado Muera Rosas. Se va al exilio en Francia y se lo encuentra a Rosas en Londres, 1857. Y lo tiene enfrente, al tipo que fue su enemigo. Y lo ve en un estado de gran debilidad, porque Rosas era un tipo de escaso poder económico en el exilio, no se llevó plata, se llevó básicamente documentos. Y está con un juicio en ausencia que le están haciendo los unitarios de Buenos Aires, que Alberdi como abogado considera completamente injusto, y le ofrece ser su abogado a Rosas, porque cree que se está cometiendo una injusticia. Y Rosas le dice, en un acto que también muy, muy humano, no le conviene, doctor Alberdi, le dice. Porque aparte, por supuesto que Alberdi no lo hacía por plata, porque sabía que Rosas no tenía, y aparte es un momento para mí luminoso de la historia. Totalmente. Muy épico, luminoso. Y épico, ¿no? Épico, de dos tipos que se odiaban y que están los dos en el exilio, los dos diciendo que ¿de dónde estamos? Y se miran a la cara y bueno, dicen, mucho gusto, doctor Alberdi, mucho gusto, señor Rosas. Hablemos. Felipe, ¿el peronismo fue, como quieren algunos? No, el peronismo nunca fue, me parece. Primero porque tiene un espíritu de supervivencia muy alto, ¿no? Tiene un gran problema en este momento porque cae en una trampa de formación que es un movimiento de liderazgos. Y su debilidad en este momento consiste en la ausencia de liderazgo. Si no, no tengas duda que este gobierno la estaría pasando muy mal si hubiera un líder realmente. ¿Hay mucho gorilismo? Digamos, mucho gorilismo. ¿Que lo contaste Gorilismo va más allá del peronismo, ¿no? El gorilismo es previo al peronismo. El gorilismo uno lo podría instituir en aquella gente que se siente clase alta y es clase media y que desprecia al negro, al trabajador, al laburante, al que tiene miedo de acercarse, ¿no? Me acuerdo de un hermoso bueno, una descripción de esas de Quino extraordinarias que está en la Villa Miseria y hay una barranca y decía esta manía que tiene la clase media de venirse abajo, ¿no? Porque los de abajo están... Y ese es un temor. Entonces esa clase media o parte de esa clase media tiende a asociarse al discurso de arriba más que comprender al de abajo, ¿no? Y a la vez el de abajo se termina asociando al discurso de la clase media también. Es un país muy de clase media. Es un país de clase media. Hoy el peronismo, digamos, el peronismo que me imagino que va a ser muy difícil de teorizar, pero digo, el peronismo que nace de la movilidad social ascendente, sí. ¿está representado por? No lo sé. La verdad que es un zafarrancho. Creo que está bastante complejo, ¿no? Lo va a hacer porque tiene, insisto, un espíritu de supervivencia y está claro que la única alternancia al macrismo va a ser el peronismo. No hay nada superador o distinto, que sería muy interesante que aparezca, pero no lo hay por el momento. Tiene una responsabilidad histórica, ¿no? Pero no se ve muy claramente por dónde está esa representación. Creo que está en parte en algunos gremios, parte un poco disperso, me parece. ¿Y los gorilas hoy están representados por?
Bueno, muy bien representados por este gobierno, o sea, creo que están muy cómodamente representados, ¿no? Me hace decir algo muy claro, yo creo que sí. Creo que hay el gorilismo, y hay un gorilismo que se siente orgulloso del gorilismo, ¿no? Que es un sentimiento casi arcaico, si te pones a pensar, ¿no? Esa mentalidad clasista, esa mentalidad de odio al que labura, o sea, ¿qué es eso en definitiva? Porque va más allá del peronismo, ¿no? No le molestaba el peronismo, le molestaba que el peronismo lo trató muy bien en algún punto económicamente, ¿no? Le fue muy bien a los gorilas económicamente durante el peronismo. Tuvieron que bancarse a los negros, como dicen ellos, a la negrada en Mar del Plata, en las plazas, accediendo a los colegios, a las universidades. Eso es lo que le molestaba, básicamente. Yo te preguntaba, el peronismo fue, y la pregunta me parece que es más interesante, ¿el radicalismo fue? El radicalismo fue, sí, el radicalismo por supuesto fue. Tiene partida de función absolutamente. Sí, firmada por ellos, ¿no? O sea, ¿te parece que fue Gualeguaychú cuando deciden? Sí, yo creo que cuando ellos se incorporan a este movimiento tan extraño, hipotecan el partido, ¿no? Porque efectivamente es un partido que le sirvió al PRO para llegar al poder. Sin el radicalismo hubiera sido imposible el triunfo, porque era un partido nuevo que no tenía aparato, no tenía ni fiscales, ni locales, ni intendentes, y en ese sentido el radicalismo fue totalmente funcional, y creo que el radicalismo corre serio peligro de desaparecer, ¿no? De diluirse y dejar sus banderas históricas, que son muy claras y muy evidentes. Una, tenemos este año 100 años de aquel logro extraordinario de la reforma universitaria que Irigoyen convierte en ley universitaria en 1921. Se cumplen 100 años de esta reforma que tiene una trascendencia mundial. O sea, la reforma de Córdoba tuvo repercusión en Europa, en toda América Latina. Es la idea de una universidad autónoma con libertad de cátedra, con cogobierno de estudiantes graduados y docentes, que luego tendrá la gratuidad con el peronismo. Es una bandera histórica del radicalismo a la que me imagino que no van a renunciar. El petróleo nacional es una bandera histórica de Irigoyen y de Alvear. Esto es interesante porque fíjate que Irigoyen funda YPF con Mosconi cuando se va en el 22, y Alvear, del sector más galerita o azul del radicalismo, la sostiene, y YPF logra su máximo esplendor durante la presidencia de Alvear, ¿no? 1922-1928. Luego vendrá Irigoyen a plantear la nacionalización del petróleo, que es uno de los motivos del golpe de Estado del 30, ¿no? La gratuidad de la enseñanza, la escuela y el hospital público son valores del radicalismo de toda la vida, la justicia independiente, son valores que el radicalismo expuso en sus plataformas electorales, que el doctor Alfonsín expresó muy bien, ¿no? Por lo menos discursivamente, todo lo que lo dejaron en la práctica. Creo que está muy lejos de lo que está pasando hoy. Entonces, Felipe, hoy se está empezando aparentemente a debatir el tema de la despenalización del aborto. Desde, no sé, el primer gobierno patrio de 1810 hasta ahora, ¿nunca se debatió? No se debatió, y recordemos que el divorcio, debatirlo, se tardaron exactamente 100 años, casi 107 años. Alfonsín, ¿no? El primer proyecto que se intentó presentar en la década del 80 del siglo XIX hasta que se logró con Alfonsín en 1987. Con ese ratito me acuerdo que yo por Sí. formación de la Facultad de Derecho, ¿te acuerdas que Perón hace ese ratito, un año, Claro, y chirolas de exactamente, divorcio? 55. Claro. Sí, un poco básicamente para provocar a la Iglesia, ¿no? Para Claro. responderle a la Iglesia, que se había convertido en el gran enemigo del peronismo. Entonces Perón le responde con dos leyes muy polémicas, una la legalización de los prostíbulos y la otra la de la ley de divorcio, ¿no? ¿Y esto cómo ves este debate en este momento? ¿Sentís que es un debate de verdad, una cortina de humo? Yo creo que es una cortina de humo que al gobierno no le va a salir bien, y que es un debate imprescindible, absolutamente imprescindible. Porque es un tema que el gobierno no maneja, que no cree, no le interesa mucho, pero lo sacó de la galera en buena hora porque es imprescindible el debate, y no creo que le sirva mucho. Yo creo que a veces la gente se olvida de las cortinas de humo, lo poco que duraron en la historia argentina, ¿no? El Mundial mismo, Malvinas, ¿no? Sí, no duran mucho las cortinas de humo, sobre todo cuando hay un trasfondo donde la gente no llega a fin de mes. Entonces a vos te pueden poner el aborto, te pueden poner el debate sobre qué color tiene que tener el zoológico, pero si vos no podés pagar la comida, no, nada lo tapa. Sí, aparte es como una subestimación del instinto de supervivencia. Muy fuerte, muy fuerte instinto de supervivencia, y a un pueblo muy educado en lo que es la precrisis y la crisis, ¿no? Que tiene un instinto bastante claro.
Dijiste no le va a salir bien, en el sentido que vos crees que tiene chance de que se apruebe. No, yo creo que por supuesto que tiene chance y además queda instalado como va a quedar instalado como una deuda, la deuda que se le va a acreditar, a debitar el propio gobierno. Si no se aprueba es porque el gobierno no quiere que se apruebe, digamos, ¿no? Entonces va a ser medio contradictorio eso, ¿no? Claro. Es muy interesante porque se lanza un debate diciendo, miren qué amplios que soy, pero me ocupo de decir, estamos todos en contra. Claro. Pues salvo algún archipiélago... Bueno, lo cual, como bien decís, suena más a cortina de humo. Pues si yo soy el que abro el debate y al mismo tiempo me opongo, es raro, qué sé yo, no sé. Me quedó claro quién es la derecha. ¿Quién es la izquierda hoy en la Argentina? Y la izquierda es un conglomerado bastante multiforme que tiene muchos problemas para ponerse de acuerdo, donde se prioriza muchas veces el principismo, y cosas que ya están bastante atrasadas, ¿no? Del cuarto congreso, del tercer congreso, de Trotsky o Lenin, que en este contexto distraen bastante y complican mucho, ¿no? Me parece a mí. Tiene como parámetros un poco atrasados. Estaba muy dispersa, me parece, ¿no? En las últimas elecciones fueron varios partidos que sacaron pocos votos. Después, por otro lado, tiene algunos dirigentes altamente interesantes. A mí Miriam Bregman me parece una persona admirable, ¿no? y muy interesante. Y no entiendo por qué, por ejemplo, fue candidata a concejal y no a diputada, por ejemplo, con la calidad que tiene Miriam, ¿no? Por ejemplo. Y ahí en ese marco la derecha es el gobierno, la izquierda es Bregman. Sí, la izquierda es un poco más. Caño, que Parece que un poco más. ¿Y el kirchnerismo dónde queda? Y yo creo que es una parte de esa izquierda que no termina de cuajar, porque tiene a la vez que negociar con un sector históricamente de centro-derecha del peronismo, ¿no? O sea, no puede lanzarse como partido propio porque no le dan ni los votos y tiene una gran dificultad de lanzarse como un partido propio, por ejemplo, ¿no? Te lo preguntaba porque estás arrancando un ciclo que tiene que ver con los 200 años del nacimiento de Karl Marx, ¿no? Sí. Que me gustaría que contaras un poco cómo... Sí, bueno, somos muchos. Es una iniciativa del Instituto Goethe que se hace en el Cervantes, donde estamos convocados como 200 intelectuales de todos los pensamientos y es un homenaje a la figura de Marx, digamos, cada uno elegía qué leer o qué tratar y yo elegí las referencias de Marx a la Argentina, que son algunas cosas muy simpáticas que hace Marx en torno al Río de la Plata, al modelo de producción, a cierta condena que tiene este país por su riqueza, que dice Marx, que un poco sigue a Smith. Recordemos que Marx es un alumno de Smith en algún sentido, ¿no? Del padre del liberalismo, y Smith decía que uno de los grandes problemas del Río de la Plata era su abundancia, ¿no? Que si no la manejaban de una manera interesante iba a ser un gran problema para el futuro del país. Premonitorio. La riqueza fácil. Sí. Así que eso va a ser, se va a hacer en el Cervantes, creo que dos jornadas. A mí me toca hablar el sábado 7, voy a hablar de eso, de Marx y la Argentina. ¿Cuánto de actual es la lectura de 1845? Yo creo que todo lo que se puede, por supuesto que sería muy exigente para un tipo que murió a fin del siglo XIX, que su pensamiento sea totalmente vigente. No existe nadie que sea totalmente vigente. Yo creo que hay cosas que él plantea que son muy interesantes. La alienación en el trabajo es un tema totalmente vigente, cómo se aliena a las personas en el trabajo, cómo la plusvalía es un tema totalmente vigente, ¿no? La alienación me parece un concepto... La alienación es un concepto fundamental que sigue totalmente vigente, ¿no? Que ya tiene que traspasa los límites de lo socioeconómico para entrar en lo psicológico, ¿no? Y en muchas cosas más. ¿Te da curiosidad el Papa Francisco intelectualmente? Sí, me encanta. Es un tipo que me parece súper interesante. Estoy tratando de entrevistarlo. Y la verdad que me parece un tipo increíble. Por supuesto que me sorprendió, ¿no? Como a tantos. Sería deshonesto decir que me puse contento inmediatamente cuando lo designaron. ¿Sabías qué? Y venía como una oleada muy conservadora, había hecho cosas bastante conservadoras, esta cuestión de oponerse tanto a cuestiones de género, del aborto, matrimonio igualitario, no me caía muy simpático como obispo de Buenos Aires. Después me parece que en ese contexto, porque uno nunca debe olvidarse del contexto en que la persona se mueve, lo que está haciendo es una verdadera revolución, ¿no? Es un tipo que está poniendo muy en problemas a los obispos que siguen pensando que son reyes, ¿no? Que andan en Mercedes cuando él anda en un 4L, qué sé yo, o vive en una pensión, ¿no? Y ahí vuelve la grieta argentina a leerlo como un faro, digo, cuando se para en Siria y provoca lo de Siria, cuando mira Lampedusa y provoca, pero cuando habla es un puntero del conurba. Sí, bueno, esa es una mirada muy chiquita, ¿no? Yo qué sé, obviamente, parece que tipo hay que mirarlo como un líder, el único líder mundial que tenemos en este momento, no hay otro líder mundial.
que sea interesante, qué sé yo. Te pones a mirar, no sé, qué sé yo. Trump, Putin. Claro, Putin, Trump, ¿viste? Merkel ibas a decir. Merkel, por ahí, su Mm. cosa. Pero mucha pobreza, ¿no? Intelectual. Macron, qué sé yo, no tenés mucha gente donde mirar. Peña Nieto, qué sé yo. Creo que el Papa es el único líder mundial, me parece. No quiero dejar de mencionar porque hoy renuncia Kuczynski, Sí. el presidente del Perú. ¿Qué te merece que... Bueno, es un país que es tremendamente acosado por la corrupción, ¿no? De Fujimori en adelante no pudo salir de esa trampa tremenda y de ese modelo tan perverso, ¿no? Neoliberal tan perverso. Que Kuczynski venía como a ponerle el sello a eso, ¿no? Claro. Siempre que estoy con un intelectual me gusta recomendar que leer. Primero yo empiezo a decir que lean el libro de Felipe de Moreno, que es hermoso. Y aparte enamórense de Moreno, que hace bien. Sí. Y de su mujer, de Guadalupe. Claro que sí. Hermosa mujer. Es mejor que la Moxidal. Sí, una mujer maravillosa que le sigue escribiendo cartas sin saber que él está muerto, ¿no? Esas 14 cartas de amor tremendas que te conmueven hasta las lágrimas, pues si pobrecita ella no sabía que su amor no estaba más en la tierra y seguía escribiéndole e incluso pidiéndole que no le meta los cuernos, ¿no? Sin saber que ya no estaba. Lo mataron. Sí, claramente. Sí, no sabemos bien el autor intelectual, pero el capitán le da una dosis de ese antiemético que él sabe que es mortal, porque eso se daba en gotas en un vaso de agua y le da medio frasco, o sea que imposible que el tipo no sepa. Además ese capitán, George Stephenson, desaparece del staff de la Royal Navy. Yo lo rastreé y el tipo separado de la navegación, ¿no? Recomendarle a alguien que te está viendo y dice, quiero leer algo que me recomiende Piña, lo que te venga. Un libro que se llama H, que es de Binet, que es un francés que habla de Heydrich, que es el cerebro de Hitler, ¿no? Y el libro es extraordinario, porque él es un historiador y novelista, ganó el premio a la novela en Francia, donde él permanentemente se plantea si las cosas fueron realmente como él se imagina que fueron, ¿no? Aún sabiendo historia. Entonces, permanentemente hay una interpelación al relato histórico que es tremendamente interesante, y la historia es muy potente, que terminó convirtiéndose en la película Operación Antílope, que es el atentado contra uno de los nazis más salvajes que se comete en Checoslovaquia, donde lo matan a este tipo, que era como el gran cerebro de Hitler, y luego las represalias tremendas que toma el nazismo ahí. Pero el libro es delicioso, ¿no? HHH. Sí, está publicado por Seix Barral. Felipe, nos morimos y ¿qué pasa? Y me encantaría que pase algo. Me encantaría que pase algo, que si no tengo idea. Por eso hay que hacer, me parece que hay que hacer mucho acá. Hay que hacer mucho bien acá. Porque si me parece que la única forma de supervivencia que yo conozco y puedo dar fe es ser buena gente, ¿no? Que te recuerden bien, digamos, ¿no? A los malos se los olvida rapidísimo, ¿no? Se los putea, qué sé yo, se los putea, pero viste, como una memoria de desprecio, ¿no? Lo que puede ser una energía linda que te traigan si estás en algún lado es la buena onda, ¿no? Lo otro es como, mirá este hijo de puta que se murió, ¿no? Y lo otro es como lo extraño, qué sé yo. Sí. Yo no me acuerdo, una vez lo leí, creo que en un radar o no me acuerdo dónde, esta historia de cómo muere Videla, ¿no? Sentado en el inodoro. Exactamente, como tenía que morir, digamos, ¿no? Sí. Casi literal, sí, no quiero ser grosero, pero... Sí, pero estamos todos pensando lo mismo. Estamos pensando lo mismo. Claro. Tu compañero de banda de rock, Stan River, Darío, que estuvo acá, yo le pregunté qué pasa, nos morimos, qué pasa, me dijo, nada. Sí. Por eso insistió con esto que vos decías. Si hubiese paraíso, purgatorio o infierno, ¿a dónde vas? No lo sé, no va a depender de mí. Alguien va a decidir. Si existe, alguien va a decidir. Tendría que ver quién está arriba y quién está abajo, no sé, porque depende, ¿viste? ¿Con quién te encontrás? Claro, no vayas a hacer cosas. Claro, depende de quién decidió, quién va arriba y quién va abajo. Totalmente. Y así me lo encuentro a Videla arriba. Sí, claro, pues ponele que decidía Monseñor Plaza y me lo encuentro al tipo arriba, qué sé yo, entonces vamos abajo, ¿no? Purgatorio no me gusta, que es un stand-by feo, ¿no? Me suena feo, qué sé yo. Aparte, vos sabés que es un invento el purgatorio, todo es un invento, pero digo, el purgatorio particularmente es un invento que se hizo con la idea de las indulgencias para construir la catedral de San Pedro. Entonces, como tipos que eran impresentables, que eran criminales, mucha plata, con la indulgencia, como lo podían mandar al cielo, lo mandaban al purgatorio
a la espera del juicio final. Pero si vos revisás el Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra purgatorio no la vas a encontrar en ningún lado. Fue como una gran sala de preembarque. Preembarque, exactamente. Son esos inventos como, por ejemplo, la cuestión del celibato. El celibato no está en ningún libro sagrado. Tiene que ver con el problema que los obispos tenían hijos y heredaban y se dividía la propiedad eclesiástica. Entonces la Iglesia prohíbe que los curas se casen. Bueno, la próxima seguimos hablando de esto. Me gustó verte. Bueno, a mí también. Un placer. Como siempre. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta mañana.